Buenas tardes, Dios les bendiga. Bienvenidos a Momentos de Victoria con su servidora, la pastora Olga María González. Qué bueno es que estamos juntos. Bienvenidos. Es un privilegio y un gozo que estemos. Vamos a orar para darle gracias al Señor por tanta bendición. Iniciamos este lunes tomados de la mano del Señor Jesús, sabiendo que esta semana va a ser de gran bendición. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos a tu trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Te pedimos, Señor bendito, en esta tarde, que tú nos tomes en tus manos, Señor, que tú bendigas nuestra vida, que bendigas este día que empezamos esta semana, que bendigas toda esta semana, que nos hables, nos ministres, sanes a todos, Padre. En el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra. Queremos creer, queremos crecer en nuestra fe y en nuestra relación contigo, Padre. Gracias, Señor, por nuestra familia. En el nombre de Jesús, amén. Amén, mis amados. El viernes estuvimos estudiando todavía a los ciegos y vimos cómo el Señor les preguntó, ¿creéis que puedo hacer esto? Y ellos contestaron, sí, lo creemos. Entonces, tenemos que entender. Ellos dijeron que sí lo creían. Y así es como nosotros tenemos que contestarle al Señor, sí, Señor, yo lo creo, yo lo creo. Y luego dice la palabra de Dios ahí en el versículo de Mateo 9:29, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecha. El Señor tocó a los dos hombres. ¿Se acuerdan que hablamos de cómo el Señor tocó a la mujer, cómo tocó al leproso, cómo tocó? En las manos de Dios hay poder. En las manos del Señor hay ternura en su toque. Cuando Él nos toca, estos hombres no veían nada, tenían una necesidad especial, de modo que el Señor suplió esa necesidad con su tacto, tocándolos. Y necesitamos tanto que el Señor nos toque. Es una necesidad que tenemos, que el Señor nos toque. El Señor siempre suple nuestras necesidades, cada faceta de nuestra necesidad. Ellos pedían la visión, ellos pedían ver, pero el Señor sabía que ellos necesitaban ser tocados. Hermanos, en esta pandemia, en que no nos dejan saludarnos, en que no dejan que nos demos un abrazo, estamos necesitados de ese toque. Estamos necesitados de que alguien nos dé un abrazo, que nos salude de mano. Estamos tanto tiempo ya que a la distancia y a la distancia y a la distancia. Y tenemos que saber que necesitamos tocar y que seamos tocados. Este hecho debería de impulsar a todo hombre a venir al Señor, a venir al Señor. El Señor Jesús no está en la pandemia, así que Él puede venir y tocarnos, abrazarnos. Él puede venir, Él puede venir. No existe necesidad alguna o problema difícil que Él no pueda suplir. Fíjense que Isaías nos dice en Isaías 65:24, y antes que clamen, responderé yo, mientras aún hablan, yo habré oído. ¿Tenemos algo más que necesitemos? No. Si antes de hablar, Él ya nos escuchó. Si Él nos va a responder aún antes de hablar, Él ya nos escuchó. Tenemos que entender que tenemos un Dios de misericordia, de consolación, de gracia, de ternura. Tenemos un Dios de amor. Él viene y nos toca y nos dice, yo conozco tu necesidad. No hay nada difícil para mí. Yo puedo contestar tu oración. Necesito tu fe. Necesito que crezcas en la fe. También ahí nos dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Qué precioso. El Señor ejerció su fe
Los ciegos ejerció su poder y los sanó. Pero ellos ejercieron la fe. Cuando tú tienes fe, tú mueves la mano de Dios. Cuando tú le pides y crees, mueves ese motor, mueves el poder de Dios, mueves la misericordia de Dios. Tenemos que creer. Por eso el Señor dice, cree, al que cree, todo le es posible. Tenemos que creer, tenemos que creer. Fíjense, vamos a ver 4 lecciones. La primera, la fe en Cristo y en su poder operó la sanidad. La fe, eso es lo que tenemos que entender. La fe de estos ciegos en Cristo y en el poder del Señor operó la sanidad. Jesús no les exigió obras, no dijo, tienes que hacer esto, vayan a tal parte, pónganse esto, hagan esto. No, Él solamente les dijo, ¿creen que yo puedo? Sí, Señor. Y operó su fe. Así que no les exigió obras, ellos no tuvieron que hacer nada. No es por obras para que nadie se gloríe, es por fe. Y luego no les exigió salud, sino fe. Fe. Tengan fe, la salud yo se las voy a dar. No exigió dinero. No les dijo, bueno, pues tienen que pagar tanto para que yo ore por ustedes, como algunos siervos que ahora por televisión y por radio piden dinero. El Señor Jesús no. El Señor Jesús lo único que pidió fue fe. No exigió amigos, sino fe. Fe. Tenemos que tener esa fe. No fue porque eran buenos o porque eran ricos o que tenían una gran posición. El Señor sabía quiénes eran. Ellos lo único que necesitaban era fe. Y esa fe operó en la sanidad. La segunda cosa es que Jesús conoce nuestra fe y sabe cómo hacerla crecer. El Señor sabe. Él te conoce a ti, me conoce a mí. Así que hizo crecer la fe de estos 2 hombres. Dios traerá a vuestras vidas lo que nos haga falta para desarrollar una fe vigorosa en nosotros. Ya sea que nos haga falta pruebas, exámenes, bendición inmediata, Dios lo dará. Tenemos que entender eso, mis amados. Tenemos que entender que a veces necesitamos pasar pruebas para acercarnos a Jesús. Cuando todo está bien, cuando todos estamos buenos, sanos, pues oramos, Señor, bendícenos. Pero cuando estamos enfermos, cuando tenemos una prueba, cuando estamos pasando alguna situación, ¿cómo oramos? ¿Cómo pedimos oración? ¿Cómo le decimos a la gente, ora por mí, ora por mí? Pero hay un versículo que tenemos que entender. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¡Wow! Todas las cosas ayudan a bien. Tenemos que creerlo, tenemos que aceptarlo. No es una cosa en especial, son todas las cosas que pasamos, que el Señor las junta y las ayuda bien. No es que porque tuviste un accidente no, ese accidente te va a abrir otra puerta, te va a dar otra situación, viene otra situación, se une a esta y todo eso ayuda a bien. Tenemos que creer que Dios no se equivoca, Él no se equivoca. Dice Filipenses capítulo 1, versículo 29, porque vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Son versículos que no nos gustan, pero necesitamos para crecer, padecer pruebas, padecer situaciones, y el Señor usa eso para hacernos crecer. Tenemos que creerlo, mis amados. Tenemos que creerlo. Fíjense cómo dice Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4. Tenemos que entender que el Señor conoce todas las cosas. Y dice Primera de Pedro, capítulo 4, en el versículo 12. Amados,
No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicidio, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué aparecerá? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Gloria al Señor. Y la cuarta cosa, que esta es una advertencia para nosotros. A nadie se trata conforme a su riqueza, su profesión, su situación, sino conforme a nuestra fe. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis, dice Mateo 21:22. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué espera Jesús de ti? ¿Qué espera Jesús de mí? Que tengamos fe, que creamos que Él está obrando, aun cuando no lo sintamos. No andamos por sentimientos, sino por fe. No andamos ni siquiera por vista, sino por fe. Tenemos que creer que en medio de lo que estamos pasando, Dios está actuando. Dios está actuando. Lo tenemos que creer. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, te damos tantas gracias, Señor, por la bendición de haber escuchado la palabra y que tú nos retes a tener más fe, a creer, a levantarnos en fe, a dar pasos de fe, a quitar toda duda, a quitar, Señor, todo temor de nuestra vida y que creamos que tú puedes hacer cualquier cosa, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Tú tienes todo el poder. Y también queremos pedirte que tú nos toques, Señor, que nos abraces con amor. Oh, Señor, que vengas y pongas tu mano, que tu Espíritu nos inunde en esta tarde y que en esta semana te busquemos mucho más en tu precioso nombre. Amén. Amén, mis amados. Damos gracias a Dios por haber estado juntos en esta tarde. Qué gozo es para mí compartir la palabra. Es un privilegio. Yo me gozo en compartir la palabra y doy gracias a Dios por el don que el Señor me ha dado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Cristo te ama y yo también.